Santiago, ahora sí, te damos el lugar, puedes abrir el micrófono. No te escuchamos, ¿eh? Tenés abierto el micrófono, pero no se te escucha. Por algún motivo no se escucha. Capaz tenés que conectar el micrófono. No sé si tenés algún inalámbrico. No, no se escucha todavía. Los labios, pero no te escucho. Te esperamos, tranqui. Si querés, Fede, vamos, mientras resolvemos este temita, vamos con motivos de oración, ¿te parece? Dale, dale, dale. Ahora Ok. sí, Ah, bien, bueno, ahí ¿listo? ahora sí. Me voy a Perfecto. conectar desde mi celular, porque desde mi compu no pude. Ah, ok. ¿Ya estás listo? Sí, sí, ya estoy listo, ya estoy Ah, listo. bueno, listo, entonces vamos con la enseñanza, entonces. Te dejamos el Ok, lugar. bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Muñoz, soy colombiano, hace 11 años, estoy en Palabra de Vida Argentina, y bueno, sirvo en Palabra de Vida Argentina hace 7 años. Estudié 4 años, después estoy acá sirviendo a tiempo completo. Y hoy tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes Gálatas capítulo 4. Así que me acompañan a Gálatas capítulo 4 y ahí vamos. Yo dividí Gálatas capítulo 4 en 4 partes. Es un, para darte una pequeña introducción, es un, es un capítulo donde tiene altos y bajos, donde Pablo tiene altos y bajos con la iglesia aquí en Gálatas. Y es interesante porque eh, esos altos y bajos es también lo que pasa en nuestra vida y pasa en la iglesia. Entonces, creo que se van a sentir algunos identificados, otros no, pero es lo que pasa hoy en día en nuestro diario a vivir y lo que pasa también en la iglesia. Así que vamos a ir a Gálatas capítulo 4 y vamos a empezar por los versículos, ahí si me pueden ayudar con la diapositiva, la segunda. Vamos a empezar con Gálatas 4, capítulo 4, versículo 1 al 7. Bueno, no se puede abrir el micrófono, ¿cierto? Sí, sí, se puede, se puede. Ok, si alguien me puede acompañar leyendo lo que es Gálatas capítulo 1, 4, 1 al 7, no hay problema. En la otra diapositiva, si le puedes dar. Ok, Pero ok. también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias, Jonathan. Mira,
aquí Pablo nos está diciendo algo, ¿no? El título dice, somos adoptados por Dios, ¿no? Y creo que cuando somos adoptados por Dios es que Dios nos adoptó como sus hijos. Y es interesante cómo Pablo empieza, dice, pero también digo, ¿no? Empieza por ese digo, entre tanto que el heredero es niño. Y me hacía pensar, si quieres vamos pasando por la otra diapositiva, no hay problema. Eh, y vamos cliqueando ahí y yo voy explicando. Y me hacía pensar que somos como niños, o sea, esa adopción somos, es parte de que vamos a empezar a crecer en la palabra de Dios como niños. Como lo dice Primera de Pedro, el que lo tenga, Primera de Pedro 2, 2 y 3. Lo leo yo. Dice, desead como niños recién nacidos. La leche es espiritual, la leche espiritual no adultera, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acá nos está diciendo que somos como niños, o sea, cuando empezamos a crecer en, en Dios, que fuimos adoptados, pero empezamos a crecer, son como los niños recién nacidos, que tienen que beber de esa leche materna. Y así tenemos que, nosotros como creyentes, empezamos a qué? A crecer en la palabra de Dios. De acá significa eso, empezamos a crecer en la palabra de Dios. Por eso dice, como hijos de Dios también somos como niños, porque como niños empezamos a aprender cosas que Dios nos va enseñando a través de su palabra. Ahora, somos también herederos. Romanos 8:15. Vamos a Romanos 8:15. Y en Romanos 8:15, si alguien lo tiene, lo puede leer, no hay problema. Pues no Pues habéis no habéis recibido recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre, gracias. Bueno, somos herederos, pero también somos ¿qué? Somos, por lo que dice, somos adoptados. Y dice otra vez la palabra Abba Padre. ¿Y sabes qué Abba Padre significa en el arameo padre? Ese Abba es padre. O sea, Dios, siendo nuestro papá, Él quiere que nosotros crezcamos en su palabra. Y eso es lo que quería hacer Pablo con la iglesia de Galicia. Que cada creyente de esa iglesia pudiera crecer eh, crecer en la palabra de Dios. Y Pablo también va diciendo, bueno, o sea, somos niños, somos herederos, pero también Pablo nos da y nos anima que somos también, el otro punto es, Dios ha puesto nuestra disposición en sus riquezas. Y Dios nos da riquezas, diferentes riquezas. Si quieres, vamos cliqueando ahí. Y una de esas riquezas es la gracia. Efesios 1:7 y 2:7. Si quieren, yo lo leo y ustedes después leen los otros. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y no sé si ustedes saben, pero la gracia significa regalo inmerecible, o sea, somos herederos, somos adoptados, pero también somos, el Señor nos ha dado ese regalo inmerecible, que es esa gracia que ni tú ni yo la merecíamos, pero que Dios en su misericordia nos la dio, nos dio ese regalo inmerecible, de, como dice Efesios 2:8, por gracia somos salvos. Y Pablo aquí empieza también a animarle a los creyentes de Galacia, bueno, o sea, ustedes son salvos por gracia, tienen que ver que es una bendición, que es un regalo inmerecible. Dice Efesios 2:7, dice también, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es interesante porque dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y creo que Dios nos ha dado esa riqueza de recibir su gracia. Y no solo esa gracia de salvación, sino también esa gracia de que todos los días vivimos por fe, vivimos para su gloria, vivimos por gracia. A ver, Dios nos regala cada día algo, ¿no? Pero no solo vivimos por gracia, sino vivimos también, o esa riqueza que Dios nos da es su gloria. Si alguien tiene Filipenses 4:19 y lo puede leer, sería genial. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá, ¿no? Y a veces como seres humanos decimos como, bueno, pero Señor, ayúdanos a esto, ayúdanos a lo otro, ¿no? Y la riqueza que el Señor nos da es esa gloria. Mi Dios pues suplirá toda esa necesidad. Mi Dios pues siempre Él estará ahí, Él va a estar ahí con su gloria. Y gloria a Dios porque le podemos conocer. Gloria a Dios porque Él nos muestra su riqueza de esa gracia, pero también de esa gloria. Pero también no queda acá, nos muestra esa benignidad. Romanos 2:4. Si alguien tiene Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Gracias. El Señor nos da gracia, gloria y benignidad. Él nos da esa paciencia, nos da ese, ¿cómo te puedo explicar? Pero nos da ese favor de entender de que Él tiene el control de todo. Pero más allá de esa riqueza de gracia, gloria, benignidad, también nos da esa riqueza de ¿qué? De sabiduría. Vamos a Romanos 11. Y en Romanos 11 lo puedo leer yo, y la otra persona lee el siguiente versículo. Dice Romanos 11:33 al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué excelente pasaje, porque de él y por él son todas las cosas, ¿no? Y el Señor también nos da sabiduría. Eh, ahí donde dice cuando me hacían acordar cuando uno empieza a pedir consejo, ¿no? Y uno le pide, Señor, dame sabiduría para que esta persona me dé este consejo. Y sabes qué, hay un dicho, es un proverbio por ahí que dice que en la abundancia del consejo está la sabiduría, ¿no? Y me hace acordar de esto, ¿no? Porque Pablo quería que la iglesia de Galacia pudiera tener también estas riquezas, pudiera tener, más allá que eran adoptados, de quienes eran herederos, puedan tener estas riquezas, pudieran aprender a vivir con estas riquezas, con esa riqueza de la gracia, con esa riqueza de la gloria, de la dignidad, de la sabiduría, pero también con una riqueza que va más allá de eso, que es esa riqueza que es en Cristo, esa riqueza que es entender, si quieres, en la otra diapositiva, perdón, eso, ahí, es esa gracia que es en Cristo. Todas esas riquezas se hallan en Cristo. Y es interesante porque Cristo tenía todo esto. Dice, si alguien tiene Colosenses 1:19 y 2:3, lo puede leer. Bueno, lo leo yo. Dice Colosenses, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud.
Y 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, todas estas riquezas, veíamos la gracia, la gloria, la benignidad, la sabiduría. Cristo lo tiene todo. Y si te das cuenta, Cristo para nosotros es todo. Cristo, por medio de Cristo es que hoy somos salvos. Por medio de Cristo es que hoy tenemos gracia, gloria, benignidad, sabiduría. Y sabes que me ponía a pensar es, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú? ¿Realmente me siento un hijo de Dios? Pablo quería darles a la iglesia de Galacia eso, que ellos se sintieran como hijos de Dios, que ellos sintieran de que sí, fueron adoptados por Dios, somos sus hijos. Y él quería que ellos crecieran en eso. Pero aquí está el pero vamos a pasar a la otra diapositiva. Y la otra diapositiva lo vamos a llamar abandonando la libertad por la esclavitud. Y tú me vas a decir, Santi, bueno, pero ¿por qué abandonando la libertad por la esclavitud? Bueno, Pablo aquí empieza como les decía al principio, tiene un altos y bajos, empieza como el bajo. Y vamos ahí a leer Gálatas, capítulo 4, versículo 8 al 11. Yo lo leo, no hay problema. Lo leo. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, acá Pablo les, les está diciendo, oiga, o sea, invertí tanto en ustedes que ustedes ahora quieren vivir en esclavitud otra vez. No quieren vivir en esa libertad que yo les he dado, esa libertad de conocer a Cristo, esa, Felipe, esa libertad de entender de que yo les estoy enseñando a que puedan crecer, pero ustedes están dejando esa libertad por esclavitud. Y sabes, muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Si quieres, vamos a la otra diapositiva. Y es entender qué pasó con los Gálatas. Es entender que abandonaron la libertad por la esclavitud. Y muchas veces como creyentes nosotros abandonamos esa libertad por la esclavitud. Muchas veces nosotros como creyentes queremos, bueno, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo voy a la iglesia, pero en la semana hago lo que a mí se me da la gana. En la semana no quiero hacer o no quiero agarrar la Biblia o no quiero orar y porque nos cuesta. Pero sabes, aquí Pablo lo que quería es darles a conocer de que estaban equivocados. Y muchas veces como seres humanos estamos equivocados. Dice, estaban bajando los brazos de seguir la escuela de la gracia. O sea, es interesante porque es que muchas veces nosotros bajamos los brazos porque nos da pereza hacer nuestra hora silenciosa, porque no tenemos ánimo, porque también no queremos hacer las cosas que Dios nos pide, porque Dios nos ha cambiado los planes y muchas veces esos planes no son los que yo planeé, sino son los planes que Dios hizo. Y es entender de que muchas veces como seres humanos, como les decía al principio, esta iglesia tenía grandes cosas, pero también tenía personas como nosotros que luchaban con cosas que por ahí no se lo imaginaban. Y luchaban con esa esa esclavitud de poder volver al mundo. Y Pablo no quería eso para ellos. Él se entristece por eso. Dice también que los Gálatas abandonaron el poder por la debilidad. Es interesante, o sea, el poder por la debilidad y abandonaron la riqueza por la miseria. Y es interesante porque cuando abandonamos esa riqueza, cuando hablo de riquezas, hablamos del antiguo punto, gracia, gloria, benignidad, sabiduría, pero más allá de todas esas cosas, abandonamos la palabra de Dios,
abandonamos esa riqueza de vivir libremente. Es interesante porque es que ¿en qué país? Hay muchos países en el mundo donde hoy en día no pueden abrir una Biblia. Y nosotros tenemos esa riqueza incomparable de poder abrir una Biblia, de poder leerla, de poder reunirnos a aprender más de la palabra. Y muchos países no, muchas personas hoy en día corren para que no los maten porque abrieron una Biblia. Y acá Pablo les hace entender como, ¿qué les pasó? O sea, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? Y es entender de que nosotros como seres humanos también nos pasa. Nos pasa que dejamos esa libertad para ponernos otra vez en esclavitud. Y no te digo que nadie acá es perfecto, pero sí tenemos una riqueza muy grande, que es llevar la guía, y esa guía es la palabra de Dios. Para ir avanzando, vamos a ir a la otra diapositiva. Dice, y acá se hunde más. O sea, Pablo empieza allá arriba diciendo, bueno, somos herederos, somos adoptados. Después sigue diciendo, bueno, no dejes la libertad por la esclavitud. Pero aquí es interesante porque aquí los de Galicia, de la iglesia de Galicia, dice, perdieron el gozo y empezaron a vivir sin sentir. Y es interesante porque este título es cuando uno vive con gozo, pero deja de buscar a Dios y empieza a vivir una vida sin sentir. Una vida que, eh, a ver, no se la deseo a nadie tampoco, pero una vida de cuando nos empezamos a apartar de Dios, nos empezamos a apartar de las Escrituras, empezamos a apartar de Él y de un momento a otro estamos perdidos. Porque si uno no tiene constancia en lo que hace, siempre pienso que Dios nos da esa libertad para poder tener esa constancia de poder conocerlo más. Pero si tú no lo buscas, es muy, muy imposible. Ahora, como te decía antes, no es fácil. O sea, para cada uno de nosotros no es fácil, pero no perdamos el gozo. No empecemos a vivir una vida sin sentir. Vamos a ir ahí a leer versículos 12 al 20 y dice, si alguien me puede acompañar leyéndolo, por favor. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Gracias. Y es interesante, ¿no? Porque es que acá Pablo ya se empieza a preocupar, ya dice, o sea, o cambian o cambian. Necesito que cambien, porque si no, va a ser muy, muy imposible que puedan entender lo que Dios quiere hacer con ustedes. Y muchas veces nosotros somos igual. Creo que a veces vamos a la iglesia solo a calentar un puesto, solo a decir, ah, bueno, vine aquí. Pero, y a veces nos agarra el pastor y nos dice, bueno, ¿y cómo estamos? Y te dice, sí, sí, bien, pero sabes que no estás bien, sabes que te hace falta algo más. Y bueno, aquí Pablo se empieza a preocupar, empieza a entender de que hay algo mal. Y sabes que en la historia de los Gálatas, en Galicia, lo que había puesto en los creyentes aquí eran los judaizantes. Los judaizantes les habían puesto falsos, eh,
falsos, perdón, les habían dicho que falsos maestros, perdón, y allí ellos fueron entendiendo más esas mentiras que lo que Pablo les había dicho. Y muchas veces pasa eso. Hay muchas iglesias donde, o muchas personas donde te llevan a ti y te dicen, mira, yo creo en esto y esto se tiene que hacer así y, y ya. Y la verdad que no, porque a veces eh, esas cosas nos llevan a apartarnos más del Señor. Y los judaizantes hicieron eso, y empezaron a apartar a la gente de lo que Pablo les había enseñado. Me encanta cuando dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Aquí Pablo dice, o sea, estoy sufriendo porque yo les enseñé lo que eh, Dios puso en mi vida, en mi corazón, y ustedes ahora se están alejando, están poniéndole más cuidado a personas que no conocen, que les importa más el poder, que les importa más entender de que lo que ellos dicen es lo que ellos dicen y ya está, que lo que yo les estoy diciendo para Cristo, ¿no? Dice también versículo 20, quisiera estar por vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo. Pablo les estaba hablando como, me gustaría que puedan cambiar esto, que puedan cambiar lo otro, pero ya habían algunos creyentes apartados. Y no sé, pero ¿qué pasa por tu mente hoy cuando ves a una persona apartada? Cuando ves a una persona que iba a la iglesia y que hoy en día anda en cualquiera. O que se fue porque personas hirieron su corazón, hirieron su vida. O se fueron porque, como decimos hoy en día, no aparecieron en la foto. Y muchas veces pasa eso, muchas veces queremos sobresalir de las cosas para que me conozcan a mí, pero no para que conozcan a Cristo, para que refleje a Cristo. Mira, te voy a compartir dos frases que me encantaron en cuanto a esto, en cuanto a esa pérdida de gozo cuando perdemos el gozo y empezamos a vivir sin sentir. Y estas frases dicen de Whisper, dice, un verdadero siervo de Dios no se aprovecha de la gente para enaltecer a sí mismo o su obra. No, perdón, un verdadero siervo de Dios no se aprovecha de la gente para enaltecerse a sí mismo o a su obra, sino que sirve con amor para ayudar a la gente a conocer a Cristo mejor y glorificarlos. O sea, lo que quiere decir esto es que muchas veces nosotros nos enaltecemos por nosotros, pero no nos enaltecemos para Cristo. Y muchas personas quieren, como decía, salir en la foto para decir, ah, vean, yo hago esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo hago, pero a Dios lo dejan a un lado. Otra frase dice, la tarea de un líder espiritual no es enlazar ni su ministerio ni a sí mismo, sino provocar que la gente ame y siga a Cristo. Y es interesante, ¿no? Porque muchos de nosotros somos líderes, pero ¿qué estamos haciendo para que nuestro grupo o las personas a las que nosotros lideramos puedan darle primeramente la gloria a Dios? Y este pasaje es así, porque cuanto más poder tenemos, menos nos acordamos de donde Dios nos puso. Siempre tengo una frase que dice que cuando te subes al pony, o te bajas o te bajan. Y cuando te bajan es porque Dios o sacó un pecado oculto que tú tenías, o perdió el gozo en vos, o te hizo perder el gozo, porque muchas veces pensamos que a lo que yo hago y la posición que yo tengo va a ser mucho más que las otras personas. Y sabes que un líder es la persona que te cuida y que te acompaña ahí.
sí, tiene una autoridad más grande, pero es una persona que siempre está al lado tuyo. Y lo que Pablo quería era hacer eso, ¿no? Él quería ser un líder que estaba al lado de las personas de esta iglesia, pero por falsos testimonios, falsos maestros, estas personas empezaron a ver el yo quiero hacer esto. Sí, yo soy creyente, pero yo quiero hacer esto. A mí no me importa esto porque yo quiero hacer esto. Y dejaron un lado esa gracia para preocuparse más en el yo. Así que vamos a pasar al último punto. Y en el último punto, estas son las frases que yo les dije, es al otro, o la otra diapositiva. Y en el próximo punto va a haber un contraste. Va a hablar un poco en cuanto a Agar, la historia en el Antiguo Testamento entra en cuanto a Agar y Sara. Y va a haber un contraste muy interesante. Va a haber un contraste en el cual nos vamos a ver reflejados de lo que es la libertad en Dios, pero también lo que es la esclavitud, el mundo. Así que si alguien me acompaña a que pueda leer versículos 21 al 31, me ayudaría bastante. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son las dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da el hijo para la esclavitud, y este es de Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en la esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con los hijos de los libres, de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gracias. Y vamos a ver un contraste, o sea, a ver, ustedes que son estudiosos de la palabra de Dios, ¿quién era Agar? O sea, ¿por qué da Agar? ¿Por qué dan el ejemplo de Agar y de Sara? A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? Si se acuerdan de esa historia. Y porque Sara, si no me equivoco, Sara era estéril. Entonces Sara busca una de sus siervas y se la entrega a Abraham para que pueda tener su hijo, ¿no? Claro, claro, claro. Em, si no me equivoco era así. Después obviamente Sara después da a luz, pero creo que Sara era estéril y no podía dar a luz y de hecho después se le revela, ella estaba lavando los platos y se le revela que iba a dar a luz. Claro, exacto. Gracias, gracias, gracias. Sí, es así. Ahí en Génesis es un poco la historia de Abraham, que Sara no podía tener hijos, pero le dice a una de sus esclavas, le dice, bueno, queremos tener un hijo, entonces tú vas a quedar embarazada. Pero eso a Dios no le gustó. Después, como dijo mi compañero, Dios le concede a Sara
ese milagro, ¿no? Entonces vamos a ver un contraste. Si quieres vamos a la otra diapositiva. Vamos a ver un contraste. Ahí si quieres darle toda la diapositiva y lo voy explicando. Pero Agar, entre Agar y Sara, Agar, podemos ver ahí que es el viejo pacto y Sara es el nuevo pacto. Podemos ver que Agar es la ley y Sara la gracia. Podemos ver que Agar es la esclava, Sara la libre. Ismael concebido según la carne, Isaac concebido milagrosamente. La Jerusalén terrenal es la esclavitud, la Jerusalén celestial es la libertad. ¿Y por qué lo llevo a este contraste? Porque acá podemos ver algo que pasa también hoy en el mundo. Muchas personas quieren vivir bajo la carne, bajo lo que les muestra el mundo, pero no quieren vivir bajo Dios, bajo lo que Dios quiere hacer en la vida de muchos. Sí, cada uno de nosotros tenemos un, un mandato, que es ir y predicar el evangelio, ¿no? Pero acá nos lleva más allá que nosotros tenemos que predicar el evangelio y sembrar esa semilla, nos lleva también a cómo vivimos nosotros. Vivimos como Sara, vivimos en esa gracia, tenemos esa libertad, eh, somos personas que viven con libertad o somos personas que viven en esclavitud. Como te decía, podemos ir a la iglesia, podemos calentar un banco, podemos recibir, pero si tú en la semana no buscas al Señor, va a ser muy complicado. Y la iglesia de Galicia, en este capítulo 4, da eso. Pablo empieza con, somos adoptados, somos herederos, pero después va bajando un poco y va diciendo, bueno, pero ¿qué les pasa a estos? ¿Por qué les está pasando estas cosas? Y es interesante cómo este capítulo 4, de lo que yo he sacado, nos enseña a que debemos de vivir con esa libertad. Debemos vivir para esa libertad. Porque, ¿sabes? La esclavitud es muy, muy complicada. Cuando uno se mete en la carne, es muy difícil de salir. Cuando nos metemos en pecados o ocultamos pecados y no los confesamos por miedos es muy complicado. Es muy complicado salir. Y este capítulo nos enseña, bueno, lo que aplico, espero que también hayas aplicado en tu vida, es cómo estoy hoy. ¿Estoy realmente viviendo en libertad? ¿Estoy viviendo esas riquezas para el Señor? ¿O, o me estoy yendo otra vez a la esclavitud del mundo? Y pasa hoy en día en nuestras iglesias, pasa hoy en día en lo que hacemos. Todos los que laburan ven un régimen de las personas que hoy, si se mueren, se van sin Cristo. Pero también vemos en las iglesias también personas que hoy si se mueren van al cielo, porque también vemos el reflejo de Dios en ellas. Vemos que, y no solo en ellas, sino también en nosotros, vemos cómo Dios obra en nosotros para poder ser de bendición. Y lo que Pablo quería era eso, que las personas en Galicia fueran de bendición a otras personas. Ahora, mi pregunta aquí es, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué te apasiona más? ¿La libertad o la esclavitud? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Cuál es tu rumbo? ¿La libertad eternal o la esclavitud? ¿O esa libertad terrenal? Mira, un día va a venir el Señor Jesucristo. Va a venir aquí y, y va a ser duro, va a ser diferente. Va a venir su segunda venida. Pero también, ¿sabes qué? Va a haber un juicio. Y allí en ese juicio yo siempre me hago una pregunta. ¿Qué me preguntará Dios? ¿Qué le responderé? Porque acá le puedo responder, pero cuando esté delante de Dios, ¿qué le voy a responder? Si fui una persona que vivió con libertad o si fui una persona que
más allá de esa libertad, empecé de a poquito a meterme en la esclavitud del mundo. Así que, hermanos, gracias por poder acompañarme en esta predicación, en este mensaje. Espero que haya podido ser de bendición, porque vamos a seguir estudiando capítulo 5 y capítulo 6. Pero déjenme orar por ustedes, déjenme orar ahora para terminar este tiempo y bueno, ya seguir con lo que sigue. Oramos. Padre, gracias por darnos el privilegio primeramente de poder abrir tu palabra, esa libertad que tenemos para poder hacerla, para poder aprenderla, para poder reunirnos un grupo de tus hijos, Señor, en iglesia, Señor. Gracias también por la oportunidad de poder compartir con los hermanos. Bendícelo, Señor. Y Padre, ayúdanos a vivir con libertad eterna, Señor. Perdón, con esa libertad que un día vamos a estar contigo, Señor. Vamos a ir a la eternidad, Señor. Y no vivir en esa esclavitud del mundo, que cada día, Señor, es peor, Señor. Es muy triste, Señor. Pero sabemos que tenemos una esperanza de volverte a ver, Señor. Sabemos que tú, Señor, nos moldeas cada día, Padre. Y que, Padre, no seamos como las personas ahí en Galicia, que sí, creían en ti, Señor, pero no lo, no lo practicaban, Señor. Y ayúdanos a ser de luz, ayúdanos a entender de que tú tienes el control de todo, Padre. Y que más allá de esos planes que nosotros tengamos, tú tienes los mejores son los tuyos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.